Pero tú tienes cifras. Sí, y yo creo que podríamos empezar, si te parece bien, por Tijuana. Lo que hicimos es de que tomamos las ciudades en las que ocurrieron los eventos, observamos de acuerdo al INEGI, que actualizó su base de datos de homicidios intencionales en el país la semana pasada o antepasada, más o menos, y dijimos, a ver, esta es una situación en la que en este momento se están incendiando esas ciudades en términos de violencia, y lo que observamos que no, más bien a mí me parece que es muy destacable que sea durante los últimos 3, 4 años en que algunas de esas ciudades se han convertido en sitios así de violentos. No es que Tijuana fuera un lugar pacífico, siempre ha tenido una naturaleza así, pero siempre. Pero. ¿Cuándo hiciste tu primer reportaje sobre la violencia en Tijuana? No, pues hace unos 10 años. Yo lo hice. 15 años. Yo estuve ahí, creo que en el 92 o en el 93. Bueno. Hace 30 años. ¿Y te sacaste de onda con lo que viste? Haciendo violencia, pues era quizá otra forma de violencia. No entendíamos en aquel entonces, como se entiende hoy, asuntos como la trata de personas, en fin. Pero yo estuve ahí en la Avenida Revolución haciendo esas crónicas de violencia hace 30 años. Y no era el primero en llegar a Tijuana. No, eso es siempre. No era el primero. No, ni mucho menos. Pero a ver, si tú viajas, si tú recorres la lista de años disponibles en la base de datos del INEGI de homicidios, en 1990, poco antes de que anduvieras por ahí, fueron asesinadas 124 personas. Entonces era una ciudad con unos 800,000 habitantes, así que su tasa de homicidios fue de 15.5. En el 2021, que es el último año entero disponible, 2021, fueron asesinadas 2,204. A ver, en 31 años se pasó de 124 asesinatos en Tijuana a 2,204, con una población de casi 2 millones de personas y una tasa de 114.6. Es cierto, el presidente recibió mal las cosas. El peor año para Tijuana fue 2018, con 2,302 ejecuciones. Sin embargo, no ha bajado de una manera significativa ahí, y en ocasiones te encuentras con algunos repuntes. O sea, el mes pasado fue el peor para Tijuana. Ahí hay que pasarse a los datos de del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y entiendes que en Tijuana han asesinado a 121 personas en lo que va del año. En 2022, han asesinado en Tijuana a 849. En el 2010, cuando se estaba en la situación en que el país parecía en llamas, en que este gobierno decía que era un estado fallido, en que cuando ocurría una masacre, en que cuando ocurría un narcobloqueo, en que cuando ocurría esto o aquello, o nos horrorizábamos con lo que somos capaces de hacer los mexicanos, entonces quien ahora gobierna decía que eso era una muestra de que el gobierno no funcionaba, que las instituciones de seguridad estaban paralizadas, que eso solo se podía explicar en la corrupción y en que se robaron las elecciones, ya sabes, ¿no? En el 2010, que era el peor año anterior a esta racha a la que me he referido y en la que ya está la actual autoridad federal, que es Morena, estatal, que es Morena, municipal, que es Morena. Por cierto, la presidenta municipal de Tijuana dijo una cosa muy extraña, hablando de clases, hablando de cómo comportarnos ante la delincuencia. Si ella le dice a los pillos que solo maten a los que no pagan la cuenta, lo que debemos entender los que no somos pillos, o las personas que no son pillas en Tijuana, pues es de que mejor la paguen. ¿Para qué se mete usted en problemas, señor? Pague su derecho de piso. ¿Para qué se mete usted en bronca, señora? Pague la extorsión de su tortillería o de lo que sea. Entonces, teníamos que en Tijuana en el 2010 habían asesinado a 1,257 personas. Ese era el peor momento. ¿Y cuánto es el último, decías? ¿2,000? 2,204. Tenemos que hacer pausa y seguimos con este tema y vemos el video de Fresnillo, sí, el de la capacitación a los niños ante hechos de violencia. 8:20, volvemos.
8:24, muchas gracias por los comentarios a la entrevista que nos dio hace unos momentos, amplia entrevista a la maestra Elba Ester Gordillo. Por ahí de las 8:40, más o menos 8:40, vamos a presentar una versión resumida de la entrevista con Elba Ester Gordillo, la durísima crítica que ha hecho a la designación de Leticia Ramírez como nueva secretaria de Educación. Dice que hay que darle el beneficio de la duda, que en lo personal no tiene nada contra ella, que la recuerda como alguien muy aguerrida, muy complicada, supongo que eran las movilizaciones de finales de los años 80, principios de los 90, de la coordinadora en la Ciudad de México, porque mencionó a Palomino, ¿te acuerdas de Teodoro Palomino, que es el líder de la CENTE? Bueno, a las 8:40 vamos a pasar un fragmento, no la entrevista completa, porque la entrevista duró casi 20 minutos, que por cierto la entrevista completa ya está en nuestras redes sociales, pero aquí pasamos 9:40, una síntesis de lo que nos dijo Elba Ester Gordillo. Bueno, culminamos. Sí, Humberto. Pues si quieres vemos Juárez, que en 1990 ya vimos Tijuana, vamos a ver Juárez. Que en 1990 tuvo 45 asesinatos, imagínate, 45 asesinatos en todo un año. ¿En qué año? En el 90. En el 90. En el 90. Pocos años después, en el 92, 93, comenzaron a difundirse, yo creo que ya para el 90 se difundían las notas sobre las mujeres asesinadas en Juárez, las muertas de Juárez. Íbamos a terminar en el caso Campo Algodonero. Sí. ¿Te acuerdas de este libro, Las muertas del desierto de Sergio González? Que en paz descanse. Sí. Y se hacía un trabajo periodístico excelente que continuaron Arturo muchos Cano compañeros hizo muy en buen Juárez. Trabajo también. Bueno, muchos reporteros juaritos, como les decían aquí en el DF cuando los recibían, y eran muy buenos, muy aguerridos, igual que los compañeros tijuanenses, que en este momento hay excelentes reporteros ahí en Tijuana. Siempre ha habido gran periodismo ahí en Tijuana. Bueno, Juárez, había ¿cuántos? 90. La tasa era de 5.6 asesinatos por cada 100,000 habitantes y se estaba en una situación alta para el estándar mundial, que en este momento era de 5, en aquel momento era como de 2 o 3. La tasa de asesinatos en el mundo se incrementa por la situación en América Latina. Paréntesis, los niños que hemos visto circular con trabajos que ha hecho Israel Aldave desde el año pasado, muestran a niños atravesando la parte más violenta del planeta, además, pues que es el norte de Sudamérica, con Colombia, Venezuela, pasan Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, se meten a México. Y en Juárez entonces en el 90 se tenían 45 asesinatos. En el 2020 se alcanzó la cantidad de 2,083 con una tasa de 137.7. 137.7. Ciertamente no es la situación que se tuvo en el 2010 cuando fueron asesinadas 3,766 personas. Hubo una tasa de 282.7 ejecuciones por cada 100,000 habitantes y fue por esos años que el entonces presidente Felipe Calderón se le paró una mujer por el asunto de Salvácar, muy enojada. Le dieron un golpe en la cabeza al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, sí, al salir de ese auditorio. Y Felipe Calderón se quejaba de que los medios exagerábamos, de que era un asunto de percepción y no de realidad. Exactamente de lo mismo que se quejaba Felipe Calderón, se está quejando ahora Andrés Manuel, con la diferencia de que Felipe Calderón no decía que el asunto de la violencia tenía que ver con una construcción asociada, como lo dijo ayer. Hoy un poquito se desdijo el presidente de que era una situación concertada entre lo que él llama la derecha, esa cosa morfa que él dice que es la derecha, y la situación que se tenía de violencia. O sea, él decía, se montan, incluso hubo un programa, un proyecto, un plan por el que los medios le debíamos bajar un poquito al asunto. El plan,
anuncia el programa contra la violencia en 2011. Y se enojó mucho con los medios. No, pero fue promovido por el gobierno, fue promovido por el gobierno. Claro, o sea, yo lo que digo es de que en el tema de la violencia tenemos Para tres sexenios, con presidentes. ¿Y qué tal cuando llegó al poder el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la instrucción a los medios de comunicación de preferencia ni siquiera difundir notas de violencia? Esto que dice el presidente López Obrador, nuevo no es. Y, o sea, no. O sea, el asunto aquí es de que tú ves las estadísticas y las vas recorriendo junto con los discursos políticos y te das cuenta que si dicen los tres que son tan distintos entre sí, ¿cómo es que al final se parecen tanto? Y el llegue parece que es Andrés Manuel, pero también es a Felipe. Porque a Felipe no creo que le guste que se le compare con Andrés Manuel. A ver,